Vamos a seguir en Primera de Samuel y vamos a estar en el primer capítulo de Segunda de Samuel. Y vamos a ver aquí el fin de la vida de Saúl. Voy a leer Primera de Samuel 31, 1 al 3. Y dice, mientras tanto, los filisteos habían comenzado la batalla contra Israel. Y los israelitas huyeron de ellos, dejando muchos muertos sobre el monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y dieron muerte a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisua. Luego los arqueros alcanzaron a Saúl y le hirieron gravemente. Así como dijo el profeta Samuel la noche anterior, así pasó. Y Saúl fue a su escudero que estaba con él y le dijo, atraviésame con la espada porque no quiero que abusen de mí los filisteos, nos van a tomar aquí. Y el escudero no podía hacer eso. Y Saúl agarró su espada y se cayó sobre ella y allí murió. Y el escudero también hizo lo mismo. Fue un día trágico, fue un día de horror. Y los filisteos habían ganado esa batalla sobre el ejército de Israel y celebraron la muerte de Saúl y de sus hijos. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y desgraciadamente Saúl cosechó lo que él había sembrado. Dios lo llamó a ese lugar, a esa posición. Él fue el primer rey, fue ungido de Dios. Pero en vez de voltear a Dios, acercarse a Dios, obedecer a Dios, él llevó a cabo su propio plan y pagó un precio muy duro, muy costoso para él. Él había hecho muchas cosas malas y siempre vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Sabemos que Saúl sembró mucho mal, mató a los sacerdotes de Dios, persiguió a David, lo quiso matar y usó el ejército de Israel para llevar a cabo sus planes malos. Y al fin él cosechó lo que había sembrado. Esto no era la voluntad de Dios para él. Cuando Dios lo llamó, la voluntad de Dios era para bien, era para bendecirlo, para bendecir a su familia. Pero él fue el que decidió no obedecer a Dios. Y él se puso su corazón contra Dios y hubo consecuencias muy malas por eso. Dios quería que él tuviera éxito, pero él no obedeció. Entonces, cada uno de nosotros vivimos bajo esa misma ley. Vamos a cosechar lo que nosotros sembramos en nuestras vidas. Y el deseo de Dios es que hagamos el bien y no el mal, porque el carácter de Dios es bueno. Dios siempre hace bien. Él hizo la tierra, lo creó, y dice al fin del capítulo 1 de Génesis, Dios lo vio y dijo, esto está muy bien. Él lo hizo bien, pero vino la maldad al mundo, el pecado, y corruptó lo que Dios había hecho. Pero nosotros somos los redimidos de Dios y los hijos de Dios y podemos también hacer el bien y no el mal. Porque el Hijo de Dios va a hacer el bien y no el mal. Y Dios quiere obrar en nuestros corazones, nos quiere transformar para que hagamos el bien y no el mal. Amén. Entonces, el deseo de Dios es que hagamos el bien. Y hay cristianos, desgraciadamente, que piensan que pueden hacer el mal y no tener que cosechar las consecuencias del mal. Y no es así. Vamos a cosechar las consecuencias del bien y del mal. Si yo voy y yo me robo un banco, y derechito, después de robar el banco, voy a Dios y le digo, ay, Señor, perdóname por robar el banco, perdóname, Señor, límpiame de la maldad. Y pues Él me perdona porque Él es Dios, pero yo todavía voy a tener que pagar las consecuencias de ese crimen que cometí. Amén.
Y muchos cristianos viven bajo este error que piensan, oh, pues Dios ya me perdonó, yo puedo chismear y yo puedo hacer el mal y yo puedo estar aquí de vaga y lo que sea. No, va a haber cosecha al mal que hacemos. Y también hay cosecha al bien que hacemos. Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos el bien y no el mal. Y Él quiso que Saúl hiciera el bien y no el mal, pero Él escogió hacer el mal siendo el ungido de Dios. Y pagó un precio muy alto por ello. Amén. Y quiero que la vida de Saúl sea una advertencia de qué no hacer. He conocido de muchos cristianos, aún ministros, que han caído en esta trampa de pensar que pueden hacer el mal y no pagar las consecuencias, porque Dios es bueno. Dios sí es bueno, pero también es justo. Y segunda de Samuel 1 al 2 dice, cuando Saúl murió, David regresó a Siclag y se quedó allí 2 días después de haber derrotado a las amalequitas. Recuerda, la semana pasada hablamos de que los amalequitas fueron a Siclag, se llevaron las esposas, los hijos de David y sus hombres, pero gracias a Dios, por la gracia de Dios, David y sus hombres los pudieron recuperar todos. Gloria a Dios. Y pienso que allí David vio la gracia de Dios y él otra vez se consagró, decidió y alineó su corazón con Dios. Y dice en el versículo 2, al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con su ropa desgarrada y con polvo en su cabeza en señal de dolor. Cuando estuvo delante de David, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente como muestra de respeto. Él vino y él le anunció a David y sus hombres que el rey Saúl y sus hijos habían caído en la batalla, que estaban muertos. Y más que eso, él le dijo a David que él mismo había matado al rey Saúl cuando estaba herido de una flecha y tomó su corona y uno de sus braceletas y se la trajo a David para mostrarle la evidencia. Este hombre amalequita pensó, me va a dar una recompensa porque yo maté a su enemigo, a su rival, yo lo maté y me va a dar algo bueno. O le va a dar un premio. Y dicen, segunda de Samuel 1, 11 al 12, dice, David y sus hombres rasgaron su ropa en señal de dolor cuando oyeron aquellas noticias. Wow. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo aquel día por Saúl, por su hijo Jonatán y por el pueblo del Señor que habían muerto ese día. ¡Qué noble! ¿Verdad? ¿Qué? Eso hubiera sido algo de celebrar. ¡Yay! Mi enemigo está muerto. Ya no tenemos que correr. Ya no nos va a perseguir. Gloria a Dios. La victoria es de nosotras. Pero no hizo eso David y sus hombres. Ellos estaban en luto por Saúl y sus hijos. Lloraron. Y esto no fue la reacción que este hombre amalequita esperaba de David y sus hombres. Él pensó que iban a celebrar, que iban a festejar, que con la carne asada y todo eso, y no hicieron eso. Y fue algo muy extraño, lo que este hombre no estaba esperando. Quiero preguntarles, ¿cuál sería nuestra reacción si nos damos cuenta que algún enemigo de nosotros cayó o muere? Diciéramos, ay, pues, qué bueno, eso es lo que, a ver si así aprenden. O ya ves, eso es lo que les pasa. Lo merecían. Ya lo debía, sí.
Proverbios 24, 17 al 18 dice, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe y aparte de él su enojo. Entonces, esto es lo que Dios quiere de nosotros. En vez de festejar cuando cae nuestro enemigo, que nosotros podamos sentir compasión por ellos. ¿Saben por qué? Porque Dios siente compasión por ellos. Porque Dios les tiene misericordia. Porque Dios los ama y quiere que ellos cambien. Y quiere que ellos hagan la cosa correcta delante de Él. Pero ¿qué hacemos nosotros? A ver, ya, se lo merecían. Y eso no es el carácter de Dios. Eso es nuestra carne. Entonces, Dios es el que toma venganza. Y Él es el que trae juicio a su manera y a su tiempo. Y no es a nosotros, hacia nosotros. Nosotros decimos, estoy esperando que les pegue un carro. Estoy esperando que se les caiga algo sobre la cabeza para que aprendan. Pero eso no es Dios. Dios quiere que ellos se arrepientan. Jesús dijo esto. Lucas 6, 27 al 28. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Esto es completamente lo opuesto a lo que somos enseñados, ¿verdad? Si vemos las novelas, especialmente las novelas mexicanas, allí vemos todo tipo de violencia, de venganza. Me voy a vengar de ellos y todo eso, y envidias y celos y todo lo malo. Y Jesús dijo, amen a sus enemigos. Bendíganlos y no los odien. Amén. Eso es completamente la reversa a lo que es nuestra carne, lo que hacemos. Es algo divino, porque ¿saben qué? Dios ama a sus enemigos. Porque Dios bendice a los que lo maldicen a Él. Él no es como nosotros somos, y Él quiere que nosotros seamos como Él es. Y eso es la obra que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, cambiarnos completamente de nuestro carácter. Y por eso vemos que David se comportó de esa manera cuando él recibió noticias de la muerte de Saúl. Amén. Los que nos maltratan necesitan nuestras oraciones. No necesitan nuestras maldiciones. Ya tienen bastantes maldiciones que los están siguiendo ya, porque van a cosechar lo que ellos han sembrado y necesitan nuestras oraciones. Entonces, ellos necesitan la misericordia de Dios, así como nosotros lo hemos necesitado. Y David estaba mostrando el corazón de Dios hacia su enemigo. Fue de gran ejemplo para los hombres, fue de gran ejemplo para el pueblo de Israel. Y Dios quiere hacer lo mismo en nuestros corazones. Yo estaba estudiando este capítulo y yo me quedé en asombro y dije, yo no sé si eso hubiera sido mi reacción, porque tengo ahorita personas que me han maltratado. Y dentro de mí parte de mí está, ay Señor, tenés misericordia, ayúdalos. Y parte de mí está, ay, si algo les pasa, pues ahí, eso es lo que les pasa. Pero David tenía el corazón de Dios operando en él, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ellos rasgaron su ropa y lloraron y ayunaron. ¿Por qué? Porque David le tenía respeto y honra a Dios y al hombre que Dios había escogido para la tarea de ser rey de Israel. Era no para honrar a Saúl, era para honrar el hombre que Dios había ungido como el primer rey de Israel. Era honor a Dios y no a Saúl. ¿Están conmigo? Entonces, Saúl había exhibido celos, odio, rencor y impiedad. Saúl le quitó a David su familia, su esposa, su casa, su posición, su seguridad.
Y los mejores años de su vida, David estaba corriendo como un animal que estaba cazando en el bosque. Y no fue una vida placentera para David. Saúl hizo su vida imposible. Pero Saúl estaba sin arrepentimiento por todo lo que le hizo a David hasta el fin de su vida. Sin embargo, David lloró y ayunó cuando se dio cuenta de la muerte del rey Saúl. Eso es extraordinario. Esta era la diferencia entre estos dos hombres. Saúl decidió tomar rencor y no lo soltó nunca. Él siguió envidioso de David, él siguió celoso de David, él estaba protegiendo su reino, su dinastía de David. Y esos celos y ese rencor lo controlaron y lo hicieron amargo todos los días de su vida. Eso es una vida atormentada, ¿qué no? Él estaba atormentado por esa envidia, por los celos y el rencor que él tenía contra David. Y Saúl eligió ser controlado por eso. Y David, porque él amó a Dios más que querer tomar venganza, de querer hacerle mal al rey Saúl, pudo perdonar, pudo soltar el mal que Saúl le quería hacer y tuvo una buena relación con Dios, porque eso fue el precio que Saúl pagó en tener envidias, rencor y celos contra David. Él pagó el precio con no tener una buena relación con Dios. Eso fue el costo de eso. Y fíjense, nosotros tenemos que decidir si amamos a Dios más que odiamos a nuestro enemigo. Y David dijo, Señor, yo te amo más que quiero hacerle mal a este hombre que me quiere matar. Yo te amo más que querer tomar rencor y tener amargura contra este hombre. Lo voy a perdonar porque yo te amo más. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando alguien nos maltrata, cuando alguien abusa de nosotros, cuando alguien nos está hablando mal de nosotros, que nosotros los amemos, que nosotros los bendecimos, que nosotros podamos amar a Dios más que odiarles a ellos. ¿Están conmigo? El mundo nos dice, tienes que odiar al que te odia. Si ellos te hacen mal, tú las tienes que pagar para atrás 2 veces más, ¿verdad? Especialmente en nuestra cultura latina. Pero Dios nos dice, déjalos a mí. Y tú ámame a mí, tú los perdonas, suéltalos con el perdón y yo voy a tratar con ellos, tarde o temprano. Y así es, y Dios trató con Saúl, y fue un fin muy feo, fue un fin doloroso. Imagínense, tú eres el rey, ahí estás con tu ejército, y ves tu ejército muriéndose, y tus hijos matados enfrente de ti, y luego te dan con un arco, y sabes que no vas a salir de eso, y te caes sobre tu espada. ¡Ay, qué horror! David pudo escuchar la voz de Dios, pudo ser dirigido por Dios y vio el cuidado sobrenatural de Dios en su vida. Él tenía una promesa de Dios, él había sido ungido de Dios y sabía que tarde o temprano Dios iba a ser fiel a su promesa. ¿Y sabe qué? Dios lo fue. David no permitió que la amargura a su vida y Dios obró todo lo que le pasó para su bien. Yo pienso que en esos 15 años que David estaba corriendo de Saúl, que Dios estaba obrando en su carácter, que Dios lo estaba preparando para ser el rey mejor de Israel que la historia iba a conocer. Dios estaba haciendo una obra. ¿Y saben qué? Cuando nosotros estamos bajo la presión de enemigos, cuando nosotros somos perseguidos, cuando personas están hablando mal de nosotros, nos están juzgando, nos están criticando, Dios está obrando y operando en nosotros y llevando a cabo su carácter en nuestras vidas.
Entonces, el odio, el rencor, los celos y la amargura son cosas que elegimos y no son impuestos sobre nosotros. Podemos decidir, ¿puedo ser rencorosa o puedo perdonar? ¿Puedo ser amarga o puedo caminar en el Espíritu? ¿Puedo tomar venganza o puedo dejar que Dios obre? Es nuestra decisión. No es la decisión de la pastora, no es la decisión de ninguna otra persona, es nuestra decisión. Y David tomó la decisión perdonar, dejarlo al Señor, y Dios obró. El amar y el perdonar a los que nos maltratan es una decisión individual que hacemos cada uno de nosotros. Y es difícil. Su pastora sabe que es muy difícil perdonar a las personas que los maltratan, pero vale la pena. Caminar con el Señor, ser llena del Espíritu Santo, llevar a cabo lo que Dios quiere, vale la pena. Entonces, Génesis 50:20 dice así: en lo que a mí respecta, Dios convirtió en bien el mal que ustedes quisieron hacerme y me puso en el alto cargo que ahora desempeño a fin de que salvara la vida de mucha gente. Esto es José, el hijo de Jacob. Sus 10 hermanos lo habían traicionado, lo habían vendido como un esclavo, lo querían matar, lo abandonaron y le dijeron a su papá, se murió cuando sabían que él estaba esclavo en Egipto. No se preocuparon por él para nada. Pero José los perdonó. Y él dijo, Dios obró eso, el mal que ustedes me quisieron hacer, Dios lo convirtió en bien. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiere convertir en el bien el mal que otros nos quieren hacer. No pueden hacer daño al hijo, a la hija de Dios, porque Dios está con nosotros y Él lo está obrando para bien. Entonces, David también recibió lo bueno de esa mala experiencia con Saúl. Él tuvo hombres que lo siguieron y fueron fieles a David. Él aprendió a confiar en Dios. Él aprendió a escuchar la voz de Dios. Él pudo llevar a cabo lo que Dios quería que hiciera. No fue perfecto, pero Dios fue fiel a él, aunque David no siempre le fue fiel a Dios. Entonces, Jesús dijo esto en Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Eso es divino. ¿Y por qué es eso? Porque el odio y el rencor nos afectan muy mal. Físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Mata a nuestro espíritu, mata a nuestros cuerpos. Estaba escuchando una doctora que dijo que a veces los cánceres, el artritis, todo eso viene de amarguras, viene de rencores que cargamos en nuestros cuerpos y no podemos con eso. Y es por eso que Jesús dijo, amen a sus enemigos, suelten esa amargura, porque yo quiero que ustedes estén bien, estén fuertes. No todo el tiempo, generalmente, ¿ok? No vaya con alguien que tiene cáncer y digan, ¿con quién estás enojado? Ok, pudimos entonces ver la diferencia en las vidas del rey David y del rey Saúl. Saúl nunca soltó ese rencor, nunca. Él nunca soltó la envidia y nunca perdonó y le costó todo. David sí lo pudo hacer y Dios le dio lo que le prometió. Dios ha hecho promesas en nuestras vidas y yo quiero ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que alinearnos con el corazón de Dios. Dios le fue fiel a David. Entonces, segunda de Samuel 1:13-16 dice, luego David le dijo al joven que trajo la noticia, ¿de dónde eres? Soy un extranjero, contestó, una amalequita que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? Wow. Le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres,
mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada al amalekita y lo mató. Y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Ay, eso es muy difícil. Yo lo hubiera soltado, pero eso soy yo. Este joven no había matado a Saúl, nada más dijo para sacar algo de David, alguna recompensa. Pero dijo esta historia mentirosa para sacar ventaja. Y este joven también era amalekita. ¿Recuerdan? Saúl fue dirigido por Dios matar al pueblo de los amalequitas porque se habían portado muy mal con los israelitas desde antes de que entraran a la tierra prometida. Estaban atacando a los débiles y los que estaban atrás. Y Dios dijo, ok, van a ver. Y Dios les dio misericordia por mucho tiempo. Y al fin Saúl era rey y dijo, ok, los vas a quitar porque se han portado muy mal. El pecado ha llegado hasta acá. Pero Saúl no lo hizo. Él hizo lo que le dio la gana a él. Y esto le costó el reino a Saúl. Y fue una amalequita que dijo que lo mató. Y no era así, pero Saúl desobedeció a Dios. Y David tomó acción contra este joven porque él tocó al ungido de Dios, el rey Saúl. David tenía un corazón alineado con Dios y Saúl no lo tenía. Y Dios quiere que nuestros corazones también, no estoy diciendo que vayan a matar personas, no estoy diciendo eso, pero quiero que David miró la visión de Dios, lo que Dios quería, la motivación de Dios, y Saúl no pudo hacer eso, no lo hizo. Saúl se murió por la flecha y decidió no morir en manos de los filisteos, quien iban a abusar de él. Y este joven malamente quiso tomar el reconocimiento por matar al rey Saúl y le costó su vida. Y David le tenía tanto respeto a Dios que respetó a Saúl, quien no merecía ese respeto, y sintió la necesidad de tratar con este hombre quien no tenía nada de respeto a Dios ni al ungido de Dios. Duro. Y David sabía que Saúl era el ungido de Dios y Dios estaba encargado de poner y de quitar a su ungido. Era Dios, no este muchacho, no otra persona, era Dios. Y Dios sabe cómo tratar con sus siervos y nosotros no tenemos que meternos nada más si Dios nos indica. Les voy a dar un ejemplo que alguien me dijo hace muchos años. Conocí a una hermana que ella se había alejado al Señor porque tuvo problemas y eso, y decidió comenzar a ir a la iglesia otra vez con sus 3 hijas. Y estaba en la iglesia y estaba allí, y dice que cada vez que estaba en la iglesia vio como una película y vio la esposa del pastor con otro hombre. Y dijo, ¿qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? Y cada vez que estaba a veces en su casa y estaba orando y veía como una película de la esposa del pastor con otro hombre de la iglesia. Y ella dijo, ¿qué es esto, Señor? Y al fin el Espíritu Santo le dijo, habla con el pastor y dile lo que estás viendo, porque yo te lo estoy mostrando. Y ella fue con el pastor y le dijo, fíjese, pastor, a veces estoy viendo y miro a tu esposa con este hombre de la iglesia aquí y no están haciendo cosas buenas. Y el pastor dijo, ok, muchas gracias por dejarme saber, no le platiques esto a nadie, por favor. Y el pastor fue y afrentó a este hombre y a su esposa y se dio cuenta que ellos estaban en un lío. Dios fue el que se lo reveló. Porque Dios iba a tratar con esta situación en su manera.
y esta mujer no tenía nada que ver con eso, pero Dios se lo reveló a ella y ella fue y habló con el pastor porque Dios le dijo que lo hiciera y esta cosa trataron con ello y quitaron a la esposa y fue, pero Dios estaba limpiando su casa. Y les digo este ejemplo porque a veces vemos cosas que no nos gustan de un líder o algo y decimos, pues yo me voy a encargar de hacerles saber o criticarlos o los voy a enderezar o lo que sea. No es nuestra tarea. Dios sabe cómo tratar con sus siervos. Amén. A veces conocemos de pastores que están haciendo las cosas incorrectas o se portan mal. Ore por ellos, porque Dios sabe cómo tratar con ellos. Amén. Y Dios fue el que trató con Saúl. Le dio mucho tiempo, le dio mucha misericordia. Cuidó a David en el proceso, gracias a Dios. Pero Dios trató con él. Después de darle muchas oportunidades a Saúl a arrepentirse. Entonces, David, escribió un canto de luto para Saúl y Jonatán. Me quedo tan admirada. Y dice en segunda de Samuel 1:23, dice, dijo, voy a componer este canto para que todos en Israel canten este canto de Saúl y Jonatán. Pero dice, cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Como si Saúl hubiera sido un héroe. Pero él era el escogido de Dios, aunque se había portado mal, aunque quiso matar a David. Dios le dio honor a este hombre porque era el ungido de Dios. Entonces, esto es un testimonio poderoso de cómo David guardó su corazón libre de la amargura, aun siendo malamente perseguido por Saúl. Yo pienso que si yo hubiera escrito un canto de Saúl y yo fuera David, no hubiera sido, fue un héroe como el águila, fue una serpiente bien hecha, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 13, 4-5 dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. David pudo exhibir este tipo de amor hacia el rey Saúl. Es un amor divino. Que Dios nos ayude a amar de esa manera, especialmente a las personas que nos tratan mal. Primera de Pedro 4:8 dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Dios trató con Saúl a su tiempo, pero David lo amó. ¿Recuerdan cuando David halló a Saúl y Saúl lo estaba persiguiendo y David le habló y le dijo, mi amo, mi señor, le habló con respeto. Y eso para mí es increíble porque Saúl, si hubiera tenido la oportunidad, hubiera matado a David. Pero David, de todos modos, le habló con respeto, le habló con honor. Y para mí eso es divino. No fue David, no fue algo normal, fue divino. Y eso es lo que Dios quiere obrar en nosotros también. Un amor divino que sale en vez de hablarles a nuestros esposos y decirles, ¿qué quieres? No te voy a calentar otra tortilla, tú lo hagas. No, que podamos contestar bien, ¿verdad? Con paciencia. Y David pudo hacer esto porque él tenía una gran confianza en Dios y en su poder. Que Dios iba a
obrar en Saúl. Él sabía que Dios era el que estaba dirigiendo, y lo que Saúl quiso para mal, Dios lo iba a usar para bien en su vida. Y para mí es incomprensible que esta actitud de parte de David se hubiera podido manifestar si no fuera por la consagración del corazón de David hacia Dios. Señor, yo te amo más. ¿Cómo quieres que me comporte con este hombre? ¿Cómo quieres que hable de él? ¿Qué tipo de canto quieres que componga para él? Y era un canto de honra para el rey Saúl. Y yo pienso que David pudo ver la gran misericordia de Dios en regresar las esposas y los hijos en Siclag cuando los amalequitas se lo llevaron. Y él consagró de nuevo su corazón a Dios porque él vio la mano y la bondad de Dios. ¿Recuerdan que antes de eso David iba a ir a pelear por los filisteos contra los israelitas? ¿Recuerdan que antes de esto David estaba yendo a aldeas y estaba matando a todos allí y no estaba dejando a ninguno vivo allí? Eso era malo. Y para mí yo hubiera pensado, pues Dios me va a juzgar, Dios me está juzgando por esta maldad que he hecho. Pero Dios le mostró misericordia en que todos los hijos, todas las esposas estaban bien. Amén. Y las pudo recuperar todos. Esa es la bondad de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Y David se dio cuenta de eso. Entonces, su comportamiento en la muerte del rey Saúl de verdad muestra el corazón de Dios, y los hombres de David y también al pueblo de Israel lo vieron y vieron el liderazgo de David en medio de esta situación. Me imagino que todos estaban, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hablar de él? ¿Va a festejar? ¿Va a celebrar la muerte de su enemigo? Pero cuando vieron a David llorar por él, ayunar por él, rasgar sus ropas y componerle un canto tan honrable, dijeron, wow, este hombre de verdad ama a Dios. Y que nuestras personas a nuestro alrededor, nuestros familiares, puedan decir lo mismo de nosotros también. Wow, se están portando mal, pero ellos siguen amando, ellos siguen haciendo la cosa correcta. De verdad, han de ser cristianos de verdad. Amén. Entonces, segunda de Samuel 1, 25 al 27, dice, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto sobre los montes. Lloro por ti, hermano Jonatán. Te quise más que a un hermano, y tu amistad fue para mí más grata que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han muerto los hombres de guerra? David le pagó homenaje a su mejor amigo, que lo amó más profundamente a él, y le dolió la muerte de Jonatán. Dios quiere obrar también en nuestros corazones para que podamos amar también a los que nos maltratan, los que están hablando mal de nosotros, los que nos están criticando, los que nos están juzgando. Dios quiere que los amemos. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Amén. Y nosotros amamos a Dios más, que queremos causarle daño a las personas que nos están maltratando. En los años que David estaba huyendo de Saúl, él aprendió estas lecciones tan importantes. Él vio la fidelidad de Dios y lo estaban preparando para tomar el reino de Israel y ser el rey más grande de Israel. Todavía están hablando del rey David. Todavía le pagan homenaje al rey David. Y recuerdan, del rey David, de la línea de David, salió Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Esto es, qué honor tuvo David, pero su corazón estaba alineado hacia Dios. Y yo leo esta historia y digo, ay, Señora, ayúdame.
ayúdame porque yo sé lo que es estar enojada con alguien. Yo sé lo que es llorar cuando te atacan. Pero también podemos decidir, Señor, quiero amar, quiero perdonar, quiero hacer la cosa correcta. Romanos 5, 3 al 4 dice, y también nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece. Dios quiere obrar grandemente. Él quiere llevar a cabo sus planes para nuestras vidas. Y saben que sus planes para nuestras vidas son más allá de lo que podemos pensar, imaginar o creer. David, él era un pobre pastor de ovejas, no era nada. Su familia lo consideraba nada, pero Dios tenía su ojo sobre él y lo elevó a la posición de ser rey de Israel. Y la historia todavía hablamos de él. Dios quiere obrar también en nuestras vidas, pero quiere que nuestros corazones estén alineados con Él. Dios quiere obrar por medio de nuestros sufrimientos, por medio de los corajes que tenemos, por medio de las personas que nos atacan. Dios quiere obrar, pero nosotros podemos entonces rendirnos a Él y decirle a Dios, Señor, tu voluntad y no la mía. Amén. Gloria a Dios, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.